Estimados especialistas, sean todos bienvenidos a nuestra quinta entrega de la serie Errores Innatos del Metabolismo, la cual está siendo amablemente patrocinada por IMED Orphan, a quien nuevamente agradecemos su valioso apoyo. Mi nombre es Jorge Luis García French y formo parte del comité organizador. La tarde de hoy tendremos la segunda entrega de este año. El día de hoy el tema que se va a presentar será el diagnóstico, el tratamiento y control de pacientes con tirosinemia hereditaria tipo 1. Las tres participaciones que veremos el día de hoy van a ser impartidas por doctoras de reconocido prestigio y con quien ya hemos estado trabajando. Inicialmente va a estar la presentación de la doctora Flora Zárate Mondragón, quien, bueno, ya nos ha acompañado en toda la serie y quien es gastroenteróloga pediatra, maestra y doctora en ciencias médicas, adscrita al Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Instituto Nacional de Pediatría en esta Ciudad de México. Posteriormente, la doctora Marcela Vela Amieva, quien es jefa del Laboratorio de Errores Natos del Metabolismo y Tamiz del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud de México, también es pediatra, investigadora y experta en el área de enfermedades raras, con énfasis en los errores innatos del metabolismo y tamiz neonatal. Y la tercera presentación, la doctora Leticia Belmont Martínez, quien es investigadora en ciencias médicas, adscrita al Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y Tamiz, también del Instituto Nacional de Pediatría en esta Ciudad de México, y quien adicionalmente ocupa el cargo de secretaria general de la Academia Mexicana de Pediatría AC. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué tipo de error innato del metabolismo es la tirosinemia? ¿Es un error de carbohidratos, lípidos, proteínas o ciclo de urea? Perfecto, el 76% de ustedes tienen toda la razón y nuestra respuesta es que es un problema de proteínas. Entonces, vamos a ver un poquito. Hay que recordar que es un trastorno en el catabolismo de la tirosina. Tenemos una enzima que está bloqueada y por eso es que se va acumulando tirosina. Ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos varios tipos de tirosinemia y varios tipos de trastorno del catabolismo de la tirosina, como son la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, la alcaptonuria y la jauncinuria. Entonces, de la que vamos a estar hablando en esta sesión va a ser de la tirosinemia tipo 1.
Entonces, aquí les preguntaría, ¿cuál es el tipo de herencia de la tirosinemia? ¿Es una autosómico dominante, es autosómica recesiva, recesiva ligada al X o dominante ligada al X? Perfecto, el 79% contestó correctamente, es una enfermedad autosómica recesiva y es importante recordar que la deficiencia es en la fumarila cetoacetato hidrolasa, en donde vemos, si vemos por acá, se bloquea y esta nos da la fenilcetonuria, la tirosina va, y aquí en la hidrolasa, la fumarila acetato hidrolasa está bloqueada. Entonces, cuando esta se bloquea, no puede pasar a su siguiente paso y va a acumular succinilacetona y succinilacetoacetato. Evidentemente, como no puede pasar hacia los otros metabolitos, se va a acumular la tirosina y va a elevar más de 200 micromoles por litro, y también es característico que haya una elevación del alfa-fetoproteína. Y es común que esto se asocie también a una coagulopatía resistente a vitamina K con sangrado de tubo digestivo. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué órganos principalmente, porque puede afectar muchas cosas, pero cuáles son los que están principalmente afectados? Hígado y riñón, sistema nervioso central y periférico, riñón y páncreas, o hígado, riñón y sistema nervioso periférico. Muy bien, aquí nos equivocamos un poquito, el 55% es la respuesta correcta. Tenemos hígado y riñón, y el sistema nervioso periférico sería la respuesta correcta. Obviamente también va a depender del tipo de tirosinemia. La tipo 1 afecta mucho más el hígado y el riñón, pero puede afectar el sistema nervioso periférico en estadios más avanzados. Entonces, ¿por qué se dañan estos órganos? Hay un efecto tóxico de metabolitos de resultantes, es una enfermedad por atesoramiento, tiene un efecto tóxico y es por atesoramiento, o ninguno de estos. ¿Ok? El 53% tiene razón. Recuerden que las enfermedades por atesoramiento es cuando se atesoran, se depositan moléculas grandes. Por ejemplo, la glucogenosis, las lisosomales, el Wallman, el Niemann-Pick. En lo que respecta a la tirosinemia, igual que la galactosemia y la fructosinemia, lo que pasa es que hay metabolitos tóxicos que son resultantes del bloqueo enzimático, pero no atesoran ninguna sustancia. Entonces, por eso la respuesta correcta es efecto tóxico de estos metabolitos resultantes. Esto es muy importante porque a veces tendemos a confundir un problema de atesoramiento con un problema de micromoléculas como son la tirosinemia. En este caso, son metabolitos resultantes de que no pudo llegar adecuadamente este proceso enzimático. En cambio, en el atesoramiento también hay un problema enzimático, pero aquí se guardan sustancias macromoléculas. Entonces, sí son muy diferentes. Hay que recordar que la tirosinemia tipo 1, estos metabolitos como el fumaril acetoacetato y la maleíla acetoacetato son los que se están acumulando. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona inestabilidad cromosómica y carcinogénesis. Uno de los problemas de la tirosinemia es la presencia de un hepatocarcinoma. Hay daño y apoptosis a los hepatocitos y esto también nos puede dar carcinogénesis, pero este daño y apoptosis de los hepatocitos es lo que condiciona el daño hepático y que en su evolución pueda llegar hasta una cirrosis. Y estos metabolitos igualmente son citotóxicos para el epitelio tubular renal y es por eso que da un síndrome de Fanconi o una alteración a nivel glomerular. Por otro lado, la succinilacetona inhibe el ácido aminolebulínico de hidratasa y es lo que nos da una situación parecida a la pseudoporfiria, o sea, parecieran crisis de porfiria con dolor abdominal, calambres, problemas a nivel de periférico, pero es porque se está acumulando este metabolito. Y además, al haber esa inhibición, pues ya tenemos, como ya les había comentado, una elevación de la tirosina. Entonces aquí, ¿cuál sería la presentación clínica que tenemos de la tirosinemia tipo 1? Hay hepatopatía crónica con daño renal, colestasis neonatal prolongada, hepatitis fulminante o todas las anteriores. ¿Qué opina? Perfecto, el 72% tenemos toda la razón. Se puede presentar cualquiera de estos cuadros clínicos, puede ser una hepatopatía crónica con daño renal, sobre todo se presenta en estadios de los 2-3 años, puede ser colestasis neonatal prolongada en los 3 primeros meses, como una colestasis, o bien se puede manifestar como una hepatitis fulminante en el recién nacido y en etapas posteriores. Entonces sería todas las anteriores. Hay que recordar que dentro de las presentaciones clínicas de afección hepática, bueno, tenemos la falla hepática aguda, la colestasis neonatal prolongada,
una hepatopatía crónica y puede hasta debutar como un cáncer hepatocelular. Podemos tener alteraciones en la coagulación, entonces hay niños que realmente no tienen tanta manifestación hepática, pero tienen una coagulopatía, el TP no coagula, no coagula, no coagula. En esos pacientes hay que descartar que no tenga un problema de tirosinemia. Por otro lado, a nivel renal, tenemos el síndrome de Fanconi, puede acompañarse de disfunción tubular o compromiso glomerular, y también al tener este problema de síndrome de Fanconi que tiene pérdidas de electrolitos, podemos tener un raquitismo hipofosfatémico, pues se acordarán de los casos que presentamos la vez pasada. Entonces son niños que pueden estar como raquitismo, llegar con un problema óseo importante y hasta después alguien se da cuenta que pues el hígado también está comprometido. Puede haber nefromegalia y puede haber nefrocalcinosis. A nivel del sistema nervioso central, estas crisis de pseudoporfiria, donde hay parestesias dolorosas en miembros inferiores, pueden tener signos autonómicos, puede haber debilidad, parálisis y se pueden recuperar una vez que se instaure el tratamiento. Ya como les comenté, hay diferentes tipos de alteración de tirosinemia. La gran mayoría son autosómicas recesivas, a excepción de la Hawkinsinuria. Entonces, recuerden que la insuficiencia hepática habitualmente se presenta en menores de 2 meses, tiene hepatosplenomegalia, pueden ya hasta tener cirrosis y tiene una coagulopatía muy importante con hipoglicemia. Sin tratamiento, estos niños viven hasta los 2 años solamente el 29%. Las crisis hepáticas o subagudas, estos son en niños un poquitín más grandes, de 2 a 6 meses. Habitualmente hay una infección precedente, puede haber irritabilidad, anorexia y se describe este olor a col hervida. Lo importante es que si tenemos un paciente que entre este grupo de edad está irritable, tiene una infección y además está con hepatomegalia, me hace ascitis, tiene anasarca, tiene coagulopatía y en las pruebas de laboratorio vemos que tiene problemas de coagulación y sobre todo tiene una alfa-fetoproteína, es una de las cosas que tenemos que sospechar que puede ser una tirosinemia. O bien cuando tenemos ya una enfermedad hepática crónica en estos niños más grandes, puede haber hepatosplenomegalia. Habitualmente ya a los 2, 3 años los niños ya están cirróticos, por lo tanto van a tener datos de hipertensión portal como circulación colateral, ascitis, red venosa colateral, etcétera. Y además pueden tener acropaquia, que recuerden que la acropaquia o los dedos en palillo de tambor es algo inespecífico, pero se presenta en problemas crónicos. Si yo tengo un paciente que tiene hepatosplenomegalia, tiene circulación y tiene acropaquia, eso es crónico hasta no demostrar lo contrario. Pero si además se acompaña de raquitismo y tiene pruebas de coagulación alteradas, una de las cosas que debo de sospechar es que no sea una tirosinemia. Y hay que siempre solicitar la alfa-fetoproteína. Si está elevada, pues eso me va orientando mucho más a que pueda ser una tirosinemia. Entonces, con todo esto, ¿existe el riesgo de carcinoma hepatocelular en estos pacientes aún tratados? ¿Cierto o falso? Muy bien, el 97% contestó correctamente. Efectivamente, puede haber un riesgo de hepatocarcinoma en pacientes que están activos y aún en pacientes que están en tratamiento. O sea, ya corregimos coagulopatía, el hígado se estabilizó, pero recuerden que ya un hígado que está con cirrosis en esta tirosinemia ya no se quita la cirrosis, se estabiliza. Entonces, la posibilidad de que todavía haya un hepatocarcinoma siempre existe. Entonces tenemos que, si tengo un paciente que ya está en tratamiento, pero empieza a tener fatiga, anemia, dolor abdominal, debo de buscar la presencia de hepatocarcinoma. Es por eso que en el seguimiento tenemos que hacer ultrasonidos por lo menos anuales para descartar que no haya alguna masa y que sea un hepatocarcinoma. También podemos estar checando la alfa-fetoproteína, como les van a explicar después. Estos niños, una vez que se estabilizan, la alfa-fetoproteína baja a niveles normales. Entonces, si yo tengo en el seguimiento un niño que le hago ultrasonido y además eleva alfa-fetoproteína, es un dato de que puede haber un hepatocarcinoma. El 15% se presentan aún con tratamiento y aún con trasplante. Entonces, es importante estar monitorizando estos pacientes siempre. Y aquí la otra pregunta importante sería, ante una sospecha, ya tienen un paciente como los que les he descrito, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio que se deberían de solicitar ante la sospecha de una tirosinemia? Un tamiz metabólico ampliado, un tamiz metabólico ampliado y succinilacetona en sangre y orina, un tamiz metabólico básico o un tamiz metabólico y azúcares reductores en orina. ¿Qué opinan?
Perfecto, el 89% contestó correctamente. Efectivamente, necesitamos hacer un tamiz ampliado. Recuerden que aquí ya estamos ante la sospecha de una tirosinemia. Si fuera uno de los pacientes que tenemos, no sé, nada más la sospecha de que pueda ser algo metabólico, que no tengo alfa-fetoproteína elevada, pues con el tamiz metabólico ampliado sería correcto. Pero en este caso tenemos alfa-fetoproteína elevada, tenemos las manifestaciones que ya les comenté, entonces lo correcto en este caso sería hacer un tamiz metabólico ampliado y succinilacetona en sangre y orina. Al rato les van a explicar más, pero resulta que muchas hepatopatías crónicas pueden elevar la tirosina, pero no a los niveles que están normalmente en una tirosinemia. Entonces, si yo ya llevo la posibilidad diagnóstica de tirosinemia, siempre debo de acompañar mi tamiz metabólico ampliado con succinilacetona en sangre y orina. Recuerden que el tamiz metabólico básico no está incluida la tirosinemia, entonces no nos serviría, y los azúcares reductores en orina serían para diagnosticar otros problemas como galactosemia. Entonces la respuesta correcta es la B. Respuesta correcta es tamiz ampliado con succinilacetona en sangre y orina. Entonces, hay que recordar que dentro del laboratorio y gabinete, cuando ya estamos sospechando tirosinemia, si todavía no tenemos la sospecha y estamos pensando que pueda ser cualquier otra cosa, pues hay que hacerle biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático. Y recuerden que las pruebas de funcionamiento hepático son de síntesis, excreción e inflamación. Tenemos que ver si hay datos de raquitismo, pues vitamina D, y tomarle todo lo que es el abordaje para daño renal, electrolitos séricos y urinarios, una recolección de orina para ver cómo está la filtración glomerular, etc. Y obviamente también ver si hay aminoácidos y tiraminoácidos para tratar de integrar el síndrome de Fanconi. Pero bueno, ya que estoy ante la sospecha de una tirosinemia, lo mínimo que debe de tener este paciente, pues es tiempos de coagulación que van a estar elevados. Podemos pedir amonio y puede haber hipoglicemia, por eso es que la química sanguínea es importante. La alfa-fetoproteína no se les debe de olvidar en el abordaje de un paciente con cualquiera de las características que mencionamos, hay que tomarla. Y para ver problema renal, pues buscar el fósforo, que puede estar bajo y elevado en orina, puede haber glucosuria y acidosis metabólica. Acuérdense que el síndrome de Fanconi es una acidosis tubular renal de tipo proximal que además tiene glucosuria, fosfaturia y aminoaciduria. Y obviamente las pruebas de funcionamiento hepático, o sea, de qué tanta inflamación hay, ALT y AST. Ya en específico, pues tenemos que medir a través del tamiz metabólico, que ahorita les van a hablar mucho más, la tirosina, la fenilalanina y la metionina y la succinilacetona. Y ver si no hay hiperaminoaciduria para buscar que no tenga un síndrome de Fanconi. Entonces también debemos de medir ácidos orgánicos en orina. A nivel de imagen, en un paciente con tirosinemia, como ya les comenté, puede estar cirrótico, puede ser que ya tenga un problema de hepatocarcinoma, entonces por lo tanto es importante hacer un ultrasonido o una resonancia magnética abdominal en búsqueda de nódulos hepáticos y también para ver cómo está ese riñón, si hay nefromegalia o nefrocalcinosis o alguna otra alteración. Y una radiografía ósea para búsqueda de raquitismo. Y ya más fancy, o sea, más específico, pues podemos hacer determinaciones enzimáticas y buscar directamente en linfocitos, fibroblastos o eritrocitos la deficiencia de la fumaril cetoacetato hidrolasa, o bien buscar la actividad del porfobilinógeno que va a estar bajo en la sintetasa. Y en otros lugares donde tienen más recursos podemos hacer el perfil genético y hasta un screening neonatal. Entonces yo con esta termino, les agradezco su atención y le doy paso a la doctora Marcela Vela, que ella nos va a hablar sobre el tamiz metabólico. ¿Listo? ¿Ya se ve? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Flora Zárate por esta amable invitación. Y vamos a hablar de el tema del tamiz neonatal y tirosinemia. Y empecemos recordando por qué es importante el tamiz neonatal. Pues porque nos permite ser testigos del beneficio del tratamiento temprano, de lo que significa detener la historia natural de la enfermedad. Aquí en las imágenes ustedes están viendo un niño y una niña, los dos de la misma edad, los dos tienen tirosinemia.
uno con tratamiento temprano, que es un niño completamente normal, haciendo sus actividades de juego y escolares, y la otra chiquita sin tratamiento temprano, con una gran discapacidad, con problemas incluso para respirar y que eventualmente falleció. De tal manera que esto es lo que el tamiz neonatal nos permite. Y sabemos que cuando nace un niño, pues es sometido a una gran variedad de intervenciones para la prevención y el diagnóstico de enfermedades, empezando por las clásicas, antropometría, valoración clínica, la profilaxis ocular, las inmunizaciones, pero ahora también hay toda una pléyade de tamices, empezando por el tamiz neonatal metabólico, el neonatal auditivo, el neonatal cardiológico, otros como el de atresia de vías biliares, el tamiz de cadera, y próximamente en el mundo ya está emergiendo de manera sensacional el tamiz neonatal genómico primario. Y definimos tamiz neonatal como la aplicación sistemática de una prueba para identificar a recién nacidos con el riesgo suficiente de tener un trastorno específico que amerite una investigación posterior o una acción preventiva directa. Esto es muy importante. Y el tamiz neonatal ya tiene más de 60 años de experiencia que han demostrado plenamente su utilidad y se ha demostrado plenamente su costo-beneficio para muchas enfermedades. Pero siempre tenemos que recordar que el tamiz neonatal no es una prueba aislada, es un sistema muy complejo que va desde la toma de muestra hasta la vigilancia del paciente que fue detectado, y que el tamiz neonatal solo tiene sentido cuando el resultado es de utilidad para el médico, por supuesto que para el niño y para sus padres y para el sistema de salud. Y aquí va la primera pregunta. ¿El tamiz neonatal es una prueba diagnóstica? Sí, porque claramente nos define la enfermedad. Muy bien, aquí el 67% nos dice que no es una prueba diagnóstica. No es una prueba diagnóstica, puesto que siempre requiere la realización de estudios confirmatorios posteriores. Ya vimos que no es una prueba diagnóstica, puesto que siempre requiere la realización de estudios confirmatorios. Y recordemos que el tamiz neonatal tiene distintas fases y todas las fases son igualmente importantes, y que incluso para cualquier enfermedad como la tirosinemia, si la muestra no está bien tomada, pues esto va a impedir que el tamiz se haga de manera correcta. Entonces, recordemos que las muestras se tienen que tomar bien, y aquí viene la pregunta número 2. Para tomar la muestra de tamiz neonatal, es cierto lo siguiente: se puede tomar de muestra arterial o venosa. Para la obtención de sangre es preferible usar agujas calibre 20 o 22. Se pueden utilizar lancetas de glucómetros. La muestra de tamiz neonatal debe ser preferentemente de sangre capilar, y C y D son correctas. Invitamos a los 54 participantes a responder. Llevamos 5 segundos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Casi todos están de acuerdo. 15. C y D. El 86% opina que la C y la D son correctas, y el 14% opina que la muestra del tamiz debe ser preferentemente sangre capilar. Correcto. Pues no, aquí la muestra debe ser preferentemente de sangre capilar. Aquí prácticamente todos se equivocaron, porque de ninguna manera se pueden usar lancetas de glucómetros, ¿sí? Eso es completamente erróneo, y aquí vamos a ver por qué. Recordemos que la muestra de sangre del talón se debe tomar de los bordes de este sitio anatómico, y que nunca se debe tomar de la curvatura posterior.
Y nunca debemos usar lancetas de glucómetro. Esta es una lanceta de glucómetro y vean a ustedes el tamaño de la lanceta. No nos va a dar una muestra suficiente para hacer de manera correcta el tamiz neonatal. Por supuesto que ustedes contestaron muy bien que no debemos usar agujas, porque imagínense, con estas agujas que no tienen tope, nosotros podemos lastimar el calcáneo del recién nacido y producir incluso una osteomelitis. Esta es una lanceta con la que se debe hacer el tamiz neonatal. Hay muchísimas marcas comerciales y fíjense, esta es una lanceta abierta para que ustedes vean que la lanceta no es una aguja, esta es una aguja, esta es una aguja. La lanceta es un bisturí, se fijan que tiene un bisel, esto hace un corte muy limpio, que hace una incisión, no es una punción, es una incisión de 1 milímetro de profundidad por 2.5 de largo, de tal manera que, por favor, nunca utilicen para tomar el tamiz neonatal lancetas de glucómetro, porque son las típicas muestras. Miren, me voy a regresar a esta que están ustedes viendo aquí, es una muestra tomada con una lanceta de glucómetro. Observen que las muestras son pequeñísimas y con esto definitivamente no se puede hacer el tamiz neonatal. De tal manera que la muestra del tamiz neonatal debe ser preferentemente de sangre capilar. Y la cantidad ideal de la muestra pues debe ser que sature los 5 círculos del papel filtro y que sature perfectamente bien por adelante y por atrás, es decir, que la gota de sangre permee completamente el papel para que se vea idéntica de un lado que del otro. Otra pregunta frecuente que se hace sobre el tamiz neonatal es ¿cuál es el momento ideal para la toma de muestra? Esto tiene muchas respuestas dependiendo del periodo de oportunidad diagnóstica y de la logística. Cuando se toman las muestras al nacimiento, la muestra de cordón umbilical es buena para hipotiroidismo congénito, es buena para el tamiz infeccioso como para citomegalovirus o toxoplasmosis congénita, es mala para las enfermedades metabólicas que implican acumulación de metabolitos como la tirosinemia. Entonces, la muestra cuando se toma al egreso hospitalario entre 24 y 48 horas es regular para hipotiroidismo congénito porque vamos a encontrar justo la elevación fisiológica de las hormonas tiroideas. Es muy buena para los errores innatos del metabolismo de acumulación siempre y cuando se use espectrometría de masas en tándem y muy buena para la logística porque aumenta la cobertura y aumenta el tiempo, la oportunidad de hacer el diagnóstico temprano. Cuando se toma la muestra del 3º al 5º día de vida, es buena para errores innatos del metabolismo, es buena para hipotiroidismo congénito, pero es regular para la logística, porque si tomamos la muestra al 5º día de vida, el resultado estará hasta el día 10 o el día 15 de vida del niño, y esto ya va a ser en algunas ocasiones demasiado tarde. También tenemos que recordar en el caso del tamiz neonatal que hemos vivido una revolución tecnológica del mismo y que si bien antes se detectaban 1 o 2 enfermedades, desde que emergió la espectrometría de masas en tándem, esto se ha potenciado de una manera verdaderamente impresionante y ahora en la misma muestra de sangre podemos detectar 40 enfermedades o más. Y esto muy próximamente va a aumentar de 100 enfermedades a miles cuando se usan plataformas múltiples que implican ensayos enzimáticos, cromatografías, tándem y por supuesto de biología molecular desde la secuenciación de Sanger y no se diga la secuenciación del exoma o del genoma completo. Esto ha sido una verdadera revolución. Y además también debemos recordar que antes se hacía el tamiz unitario para cada una de las enfermedades con un método específico y ahora con la espectrometría de masas en tándem, con el mismo muestra de sangre podemos encontrar toda una playa de alrededor de 45 enfermedades del tipo de aminoacidopatías, acidemias orgánicas, trastornos del metabolismo de los ácidos grasos,
entre otras. Y con otras técnicas como el isoelectroenfoque o con el HPLC podemos diagnosticar hasta 14 hemoglobinopatías y esto es lo que da el espectro del tamiz neonatal ampliado. Ahora la pregunta número 3. Para el tamiz de tirosinemia tipo 1, que es de lo que trata este seminario, es cierto lo siguiente. Se realiza de manera obligatoria en México, se puede hacer con técnicas sencillas de inmunoensayo. La técnica analítica ideal es la espectrometría de masas en tándem o ninguna de las anteriores. Aquí el 74% contestó que la técnica analítica ideal para detectar a los niños con tirosinemia tipo 1 es la espectrometría de masas en tándem. No se realiza de manera obligatoria en México, no se puede hacer con técnicas sencillas de inmunoensayo. Entonces, aquí nada más para recordar, en México le hemos llamado tamiz neonatal básico al que se hace para hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, fibrosis quística, en el Seguro Social para deficiencia biotinidasa y en la Secretaría de Salud para deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y al ampliado se le llama a la conjunción de estas otras metodologías, el isoelectroenfoque, el HPLC y la espectrometría de masas en tándem, y que nos da ya un espectro mucho más grande de detección de enfermedades. Aquí la pregunta 4, para recalcar, la tirosinemia tipo 1 es un trastorno de los aminoácidos, se debe a la deficiencia de la enzima fumaril acetato hidrolasa, FAH, tiene un patrón de herencia autosómico recesivo y todas las anteriores son ciertas. Muy bien, todas las anteriores son ciertas. La doctora Zárate lo recalcó varias veces. La tirosinemia es un trastorno de los aminoácidos, se debe a la deficiencia de la enzima fumaril acetato hidrolasa, tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, por lo tanto, todas las anteriores son ciertas. Aquí no nos asustemos, vamos a ver desglosadamente esta ruta metabólica de manera sencilla y recordemos que la tirosina es un aminoácido que llamamos no esencial porque viene de la fenilalanina. El que es el esencial es la fenilalanina. La fenilalanina se hidroxila en tirosina y luego la tirosina sufre una serie de transformaciones enzimáticas y una de estas transformaciones enzimáticas es la deficiencia de la fumaril acetato. Ácido succinil sí. acético. Sí, y al haber alguna mutación en la enzima FAH, todo lo que está arriba de esta reacción bloqueada se va a aumentar, principalmente la tirosina y la succinilacetona. Y la doctora Zárate ya nos adelantaba la importancia de la succinilacetona como metabolito tóxico principal en la patogénesis de la tirosinemia tipo 1. ¿Sí? Entonces, pero es muy importante recordar que si bien el tamiz neonatal inicialmente para tirosinemia tipo 1 se hacía con la búsqueda de tirosina, el investigador que están viendo ustedes aquí, que se llama Pierre Allard, él encontró que el tamiz neonatal basado en la elevación de tirosina carece de especificidad debido a que la hipertirosinemia puede ocurrir en otras condiciones fisiológicas y patológicas en los recién nacidos. Además, el tamiz basado en tirosina carece de sensibilidad puesto que no se eleva de manera consistente en la tirosinemia tipo 1, especialmente cuando la muestra es obtenida de manera muy temprana. Entonces, a este gran investigador se le ocurrió utilizar otro metabolito como biomarcador primario. Y aquí tenemos la siguiente pregunta. El tamiz neonatal para tirosinemia tipo 1 se debe realizar utilizando la succinilacetona en sangre en papel filtro como biomarcador primario, utilizando a la tirosina en sangre en papel filtro como biomarcador primario o utilizando a la succinilacetona en orina como biomarcador primario.
el mejor método analítico es la espectrometría de masas en tándem y A y D son correctas. Muy bien, la mayoría contestó, 77%, que A y D son correctas. Efectivamente, el tamiz neonatal para tirosinemia 1 se debe de realizar utilizando a la succinilacetona en sangre como biomarcador primario y no a la tirosina. Y el mejor método analítico es la espectrometría de masas en tándem para la detección de este metabolito. Entonces, la respuesta correcta es la E. Y aquí vamos brevemente a un caso hipotético. Están ustedes en su consultorio dando su consulta ya sea de genética o de pediatría y llega un recién nacido de 26 días de vida, es el primer hijo de padres aparentemente sanos, no consanguíneos, es un prematuro de 35 semanas de gestación, pesó 1,950 kg, estuvo internado 12 días por dificultad respiratoria leve, tuvo ictericia y un mal control de la temperatura. Estas se resolvieron de manera espontánea, estuvo alimentado con fórmula para prematuros y con leche materna, le realizaron el tamiz neonatal a los 5 días de vida y les trae el resultado a su consultorio. Y este es el resultado que a ustedes les lleva el paciente. Este resultado verdaderamente es pues muy impresionante porque cuando uno que no está acostumbrado empieza a ver estas gráficas completamente que se ven como profesionales y uno no sabe de qué se trata y te dan aquí en el resumen que la tirosina está elevada puesto que el valor de referencia es 281 y el niño tiene 345, pero también está un poquito elevado el complejo metionina-valina. ¿Ustedes qué pensarían de este resultado? O sea, este resultado pues está difícil. Se los vuelvo a poner para que lo observen un segundito. Vámonos a la pregunta. ¿Cuál es la acción médica correcta a seguir ante este resultado? A, ingreso hospitalario inmediato del recién nacido por una probable tirosinemia tipo 1. B, revisión clínica del niño. C, repetir el tamiz en el mismo laboratorio. D, solicitar un nuevo tamiz metabólico con determinación de succinilacetona. B y D son ciertas. El 91% dice que B y D son ciertas. Esto quiere decir que lo primero es revisar clínicamente al niño y solicitar un tamiz metabólico con determinación de succinilacetona. Esto es efectivamente lo que se tiene que hacer. Si se fijaron en el resultado anterior, es muy importante que ustedes sepan que aunque se vea así muy profesional, está hecho con una técnica que se llama cromatografía en capa fina, que aunque lleve una lectura aparentemente sistematizada, son técnicas que ya han sido absolutamente superadas desde hace muchos años y este tipo de tamiz no se debería ni siquiera utilizar. Entonces, este tipo de tamiz forzosamente se tiene que repetir y no es lo correcto interpretar ni siquiera este tamiz. Y vamos a hablar de lo que tenía este niñito. Este niñito, pues muy seguramente lo que tenía es una tirosinemia transitoria del recién nacido, porque vamos a suponer que ustedes repitieron la succinila, repitieron el tamiz en otro laboratorio confiable, la tirosina salió un poquito elevada, pero la succinilacetona estuvo normal. Entonces, esto lo más probable es que sea una tirosinemia transitoria del recién nacido. Esta es una condición generalmente benigna. La tirosinemia transitoria es el trastorno más frecuente de los aminoácidos de los seres humanos. Fíjense qué proporciones llega a alcanzar. En recién nacidos con pesos mayores de 2.5 kilos, entre el 0.2 y el 0.7 de ellos pueden tener una leve
hipertirosinemia. Y en recién nacidos con pesos menores de 2,5 kilos, hasta 0,4 a 2,6% pueden tener una tirosinemia transitoria que va a resolver prácticamente sola. La tirosinemia transitoria suele ser generalmente asintomática y se debe a la inmadurez de la enzima 4-hidroxifenilpirúvico deoxigenasa, es decir, es un paso metabólico arriba de la FH, y entonces esto es un evento que ocurre por inmadurez del recién nacido. Aquí vemos otra vez la ruta metabólica, aquí sí se ve, esta es la enzima, la 4-hidroxifenilpirúvico deoxigenasa, la 4-HPPD, que está bloqueada transitoriamente en los recién nacidos prematuros o en algunos niños que tuvieron, por ejemplo, hipoxia neonatal leve o algunas otras condiciones. Aquí es muy importante que ustedes vean cuáles son los cofactores de esta enzima, el ascorbato y el oxígeno, y ahorita vamos a ver la importancia de esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que los niños tengan una tirosinemia transitoria? Pues el primero es la prematurez y otro es el alto consumo de proteínas. Por ejemplo, niños que están recibiendo hidrolizados, que tienen alto valor de proteínas, que llegan a ser hasta de 4 gramos por kilo por día o un poquito más, pues esos pueden desarrollar una tirosinemia transitoria. Y aquellos niños que tengan deficiencia de vitamina C, es decir, de ácido ascórbico. Bioquímicamente, esta tirosinemia transitoria del recién nacido se manifiesta como una elevación aislada de la tirosina con ácido 4-hidroxifenilpirúvico en orina, pero aquí subrayado y en negritas no hay elevación de succinilacetona. Entonces, mucho cuidado, si a sus consultorios llega un recién nacido prematuro que tiene una leve elevación de tirosina, que lo ven totalmente asintomático, que no tiene ningún dato hepático, que está comiendo perfectamente bien, ustedes deben darle seguimiento, pero lo primero que deben cerciorarse es que no haya succinilacetona. Esta tirosinemia transitoria del recién nacido generalmente se resuelve en unos 30 días, algunos tardan un poquito más, y en los prematuros suele prolongarse un poquito más, alrededor de 2 o 3 meses. Y se le da un seguimiento haciendo la cuantificación periódica de aminoácidos, puede ser mensual, y de succinilacetona para ir valorando la disminución de la tirosina y la no existencia de succinilacetona en sangre. Y vamos a revisar otro caso. Es igual, sábado, ya se quieren cerrar su consultorio, ya están listos para irse, y llega un recién nacido de 21 días de vida, es segundo hijo de padres aparentemente sanos, no consanguíneos, tiene antecedente de un hermano fallecido a los 4 meses de vida por sepsis, es un producto de término, hubo un embarazo sin eventualidades, un parto normal, el niño está alimentado con leche materna, ha estado con distensión abdominal, come poco, está irritable, succiona mal, los padres notan que no sube de peso y le realizaron el tamiz neonatal a los 5 días de vida y les trae el resultado a su consultorio. Y este es el resultado. Observan ustedes una tirosina de 375 micromoles por litro, el valor de corte es menor de 172, la metionina en 52, lo normal es menor de 46, la succinilacetona 6.36 micromoles por litro, lo normal es menos de 1.88, el resto del perfil metabólico totalmente normal. Y aquí la pregunta: ¿cuál es la acción médica correcta a seguir? A, revisión clínica del niño. B, repetir el tamiz en el mismo laboratorio. C, solicitar un nuevo tamiz en otro laboratorio. D, ingreso hospitalario o envío inmediato al centro de referencia por una probable tirosinemia tipo 1. A y D son ciertas.
Muy bien. El 87% contestó que A y D son ciertas. Efectivamente, siempre, siempre, ante cualquier cosa, pues lo que tenemos que hacer es revisar a nuestros niños. Y en este caso, el ingreso hospitalario o el envío inmediato al centro de referencia por una probable tirosinemia tipo 1 es clarísima. De tal manera que esto es muy importante que ustedes lo sepan porque no toda la tirosina elevada en sangre es una tirosinemia y es muy importante que ustedes sepan interpretar de manera global su tamiz neonatal. En conclusión, el tamiz neonatal ampliado permite detectar de manera oportuna la tirosinemia tipo 1. Todo resultado anormal de tamiz neonatal requiere seguimiento. El mejor biomarcador de la tirosinemia tipo 1 es la succinilacetona. Un tamiz con succinilacetona y tirosinas elevadas en sangre es muy sugestivo de tirosinemia tipo 1 y requiere una acción médica urgente. Para finalizar, estamos a sus órdenes en el Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y Tamiz Neonatal y estamos abiertos para todas sus preguntas y dudas. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por la invitación y además un agradecimiento muy especial a todos los que atendieron a esta invitación, incluso a los que de último momento se enteraron por su tiempo y su interés, y sean bienvenidos pues a este evento. Me corresponde hablar un poco del tratamiento farmacológico, que es muy importante, y el control del paciente con tirosinemia tipo 1. Ya la doctora Flora Zárate y la doctora Marcela Vela se han encargado de hacer una amplia revisión de puntos muy importantes, y pues todo paciente que tiene una tirosinemia tipo 1, pues requiere, como es una enfermedad genética, requiere un tratamiento, y ese tratamiento ya, si algunos de ustedes ya han estado en otros webinars previos, pues en donde se han hablado ya algunos otros puntos, pues lo más importante son 3, ¿sí? El tratamiento va a tener éxito si hay una dieta que está perfectamente diseñada y calculada para cada paciente. Se hace en conjunto con una fórmula especial diseñada específicamente para los pacientes que tienen una tirosina elevada, y un medicamento, un fármaco que es específico para tirosinemia tipo 1 y que en este momento pues ya tiene otras aplicaciones para otras enfermedades. La primera pregunta va a ser una muy, muy bonita que me encanta. Dice, el medicamento específico para tirosinemia tipo 1 es la 2,2-nitrotrifluorometilbenzoil 1,3-ciclohexanediona, es la nitisinona, es el NTBC, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. A ver, aquí están las respuestas, son todas las anteriores. ¿Y qué creen? Que nada más y nada menos que efectivamente son todas las anteriores. Si se fijan, el NTBC prácticamente son las siglas de nitro 4-trifluorometilbenzoil, ¿sí? Y la C de ciclohexanediona. Así se abrevia, y el nombre más común que lo podemos utilizar es nitisinona, y también se me olvidó poner en esta diapositiva el nombre comercial, que es Orfadin, que son las únicas opciones con las cuales podemos referirnos al tratamiento específico de la tirosinemia tipo 1. Y fíjense que dentro de la historia del Orfadin hay cosas muy interesantes, ¿sí? El NTBC, o la 2,2-nitrotrifluorometilbenzoil 1,3-ciclohexanediona, es una triacetona, ¿sí? Y los triacetones estaban identificados naturalmente cuando en algunas plantas, como en los líquenes, se impide el crecimiento de algunos. Posteriormente se fue identificando que esto ayudaba a que hubiera disminución de la clorofila, aclarando algunas plantas, y específicamente hacía un bloqueo en la vía de la tirosina en el sitio en donde están la 4-hidroxifenilpirúvico dioxigenasa, que ya nos habló la doctora Vela y la doctora Zárate, y esto pues obviamente en humanos ayudaba a disminuir la tirosina, ¿sí? Porque es una diogenasa, como ya también lo puso así en la diapositiva la doctora Vela. Esa diogenasa usa oxígeno dimérico,
y pues también influye, y hay una, en la vía, está sustentada por este bloqueo en el ácido homogentísico, en el homogenticinato, y esto pues genera una disminución que en los humanos ha sido una cuestión espectacular. En Suiza el primer paciente fue tratado cuando se empezó a ver la utilidad para disminuir la tirosina en los pacientes, y sus tratos, sus derivados, se tuvo un gran éxito. Posteriormente empezó un estudio multicéntrico con estos resultados, dando por resultado que en el año 2002 la FDA lo aprobó oficialmente. En Europa se aprobó oficialmente en 2005, ha tenido varios premios, y en México fue aprobado por la COFEPRIS en el año 2013, ingresó como droga huérfana y tiene su número de cuadro básico. Y actualmente hay más de 800 pacientes alrededor del mundo que están tratados con el Orfadin, su dieta y su fórmula. Pregunta número 2. ¿Cuál es la dosis inicial recomendada de la nitisinona o NTBC o 2,2-nitro-4-trifluorometilbenzoil 2,3-ciclohexanediona? Puede ser, a ver, si nos dan las respuestas, puede ser 0.5 miligramos kilo día, 1 miligramo kilo día, 1.5 miligramos kilo día o 2 miligramos kilo día. La respuesta es 1 miligramo kilo día, el 56% lo contestó de forma acertada. Efectivamente, la respuesta es a 1 miligramo kilo día en promedio. En algunos casos, incluso cuando hay un carcinoma, como ya lo mencionó la doctora Zárate, pues se llega a usar hasta 2 miligramos kilo día. Y en algunos adultos que ya han tenido tratamiento crónico de mantenimiento, en los adultos que tienen ya un uso crónico, se llega incluso a tener hasta 0.65 como dosis de mantenimiento. Pero la recomendación de inicio es 1 miligramo kilo día. Y para llevar a cabo este cálculo tenemos varias presentaciones del Orfadin, que es el nombre comercial, es la única opción de tratamiento hasta el momento. Hay presentación de 2 miligramos, presentación de 5 miligramos y presentación de 10 miligramos. Aquí cada una con su número de clave de cuadro básico del medicamento, y están disponibles con una aprobación y autorización de la Secretaría de Salud. La siguiente pregunta es muy interesante, porque esto sí es importante saberlo. O sea, la nitisinona inhibe la 4-hidroxifenilpiruvato de oxigenasa, inhibe la fumarila cetoacetato hidrolasa, estimula la 4-hidroxifenilpiruvato de oxigenasa o estimula la fumarila cetoacetato hidrolasa. El 32% contestó, tuvieron un poco regular, pero nada más y nada menos que la nitisinona inhibe esta enzima, y aquí la vamos a ver. Ya también una diapositiva similar nos la presentó la doctora Vela, tratando de explicar los sitios de acción, y fíjense que nada más y nada menos aquí está el sitio en donde la 4-hidroxifenilpiruvato de oxigenasa es la inhibida por el NTBC o el Orfadin, y esto es el efecto que nosotros vamos a encontrar después de empezar el tratamiento. El tratamiento para la tirosinemia tipo 1 lo dividimos antes del NTBC y después del NTBC, o de la nitisinona o del Orfadin, porque antes pues teníamos dramáticas muertes, cirrosis y pocas oportunidades de vida. Después del NTBC, ustedes van a encontrar muchísimos reportes en donde se aprecia el gran cambio. Aquí en este articulito incluso ponen todas la pre-NTBC, ¿sí? Lo dividen en la línea antes y después del NTBC y cómo influye la mejoría, cómo disminuye la mortalidad, y tenemos evidencias verdaderamente impresionantes. La pregunta número 4 es la siguiente. Con el tratamiento se logra lo siguiente: normalización de la disfunción renal, control de la disfunción hepática, reducción o incluso eliminación de las crisis neurológicas, supervivencia hasta la edad adulta.
todas son ciertas o solo B y D son ciertas. Y bueno, todas son ciertas aquí y solamente un 10% contestó la B y D. Todas son ciertas, le están en lo cierto, que todas son ciertas. ¿Por qué? Fíjense bien que en el humano, pues algunos tres órganos que son blanco, uno es el hígado. El hígado es altamente afectado porque la deficiencia de la fumaril acetoacetato hidrolasa, pues lo que va a hacer es que el maleil acetoacetato y el fumaril acetoacetato se elevan y esta elevación está directamente relacionada con el hepatocarcinoma. Entonces, esto es por niveles elevados también de la succinilacetona, que es responsable de muchos estragos en las complicaciones de nuestros pacientes. Otro órgano muy afectado es el riñón. En el riñón también la succinilacetona elevada y estos metabolitos que no se pueden eliminar y que están implicados en el catabolismo de la tirosina afectan al túbulo proximal, sobre todo, generando lo que es un síndrome de Fanconi, afectando el transporte incluso de la glucosa, de aminoácidos, de electrolitos y dando una acidosis tubular secundaria y complicando pues también la función renal. Y el tercer órgano verdaderamente afectado y que va a estar beneficiado con el uso de la nitisinona, pues es el cerebro y el sistema nervioso, en donde pues obviamente directamente está la elevación del ácido 5-aminolebulínico, está relacionado con el aumento del porfobilinógeno, que va a dar un cuadro muy parecido a una porfiria aguda intermitente o una pseudoporfiria, como ya lo han comentado previamente, y estos son los tres órganos blancos y cómo la repercusión bioquímica afecta directamente en su funcionamiento. La pregunta 5, quiero que se pongan a leer con cuidado cuáles son los efectos bioquímicos del tratamiento con NTBC. Normalización de la concentración de succinilacetona en sangre o de la succinilacetona en orina, la normalización de los niveles de alfa-fetoproteína, ¿todos son correctos o solo A y B son correctos? El 67% contestó que todos son correctos y 33% que son, pues nada más y nada menos que todos son correctos, porque aparte de que la succinilacetona se mejora, también los niveles de alfa-fetoproteína, que es un biomarcador muy sensible en la fase aguda y en descompensaciones metabólicas, pues está directamente relacionado. Aquí en esta ilustración vemos cómo en el número 4, que es un paso que está aquí ilustrado, está la deficiencia específica, que es la fumaril acetoacetato hidrolasa, y vamos a ver esta estrella. Este es el camino que debe seguir la tirosina, pasando por toda la vía bioquímica, pero cuando esta enzima no funciona, ya no puede pasar. Aquí es donde la doctora Vela nos ilustraba muy bien esa diapositiva en donde la flecha iba desde una punta más pequeña hasta una base muy ancha, ilustrando cómo se van acumulando todos los metabolitos del sitio del bloqueo hacia atrás y cómo pues repercute directamente la succinilacetona, que es lo que vamos a estar controlando directamente. Cuando se inicia, vean aquí, esta es una gráfica en donde se ven niveles muy elevados de succinilacetona y la flecha roja indica cuándo se está iniciando el NTBC y en unas pocas horas el NTBC está totalmente en niveles normales. La nitisinona, también llamada Orfadin, que es el nombre comercial, es un fármaco con bastante tolerabilidad, que está muy bien aceptado, se puede dosificar 1 o 2 veces al día, y ahorita vamos a ver cómo nos dan algunas opciones. Y pues otra pregunta es, ¿cuáles son los estudios de control en pacientes con NTBC? Pruebas de funcionamiento hepática y renal, ultrasonido hepático y renal, examen oftalmológico y antropometría, solo A y B son correctas o todas son correctas.
todas son correctas, el 68%, y efectivamente todas son correctas porque los pacientes en control con NTBC tenemos que vigilar también incluso su desarrollo conductatural, cómo está su estado nutricional. Nosotros estamos verdaderamente convencidos de que un paciente, aunque tenga un error innato en metabolismo y aunque tenga tirosinemia tipo 1, debe tener un crecimiento, un desarrollo normal, talla normal, peso normal y tener un desarrollo neurológico y todo el neurodesarrollo global lo más apegado a la normalidad posible. Estas pruebas de función hepática también van a incluir alfa-fetoproteína, bilirrubinas, tiempos de coagulación, las enzimas hepáticas. Vamos a estar programando los estudios de imagen, muchas veces nada más con ultrasonido y en ciertas condiciones con la tomografía. Se tienen que tomar pruebas de función renal, pero sobre todo de función tubular, junto con sus estudios de imagen como un ultrasonido renal. También es importante los exámenes oftalmológicos porque algunos llegan a tener algunas molestias y ahorita les vamos a explicar algunos. Y también, aunque no todos los lugares pueden tener acceso a determinar niveles de NTBC, es importante medirlos en la medida que se pueda. El grupo de estudio para el Orfadin, la nitisinona, el NTBC o el 2,2-nitro-4-trifluorometilbenzoil 2,2-ciclohexanediona en Quebec en 2017, aquí ilustran algunos de los estudios que recomiendan se tomen antes de empezar el tratamiento con NTBC y que pues estos de manera paulatina, algunos se van a estar revisando cada 3 meses, otros cada 6, pero es un poco variable. Y hay un estudio también aquí muy interesante en donde vieron los niveles y la respuesta, el apego al tratamiento, comparando a los pacientes que les dieron una dosis al día o 2 dosis al día. A unos les dieron en la noche, a otros les dieron una dosis en la mañana, y otros tuvieron pues en la mañana y en la noche. Y pues realmente pues los niveles, hubo un poquito más de apego cuando era en la noche, sin embargo no hay pues ninguna diferencia significativamente, estadística significativamente para el NTBC 1 o 2 veces al día. Entonces pues se recomienda lo que más le apegue al paciente. La pregunta número 7 son: ¿cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de la nitisinona? Son trombocitopenia y neutropenia transitorias, aumento de las transaminasas, lesiones corneales, elevación de la tirosina. ¿Todas son correctas o solo A y B son correctas? El 65% dice que todas son correctas y un 32% que solo A y B son correctas. ¿Y qué creen? Que nada más y nada menos que todas son correctas, ¿sí? Aquí a lo mejor la elevación de la tirosina es algo que nos causa un poquito de ruido, sin embargo, sí hay elevación de la tirosina en algunos pacientes con tratamiento crónico o a largo plazo de NTBC. Tenemos trombocitopenia, aumentan las transaminasas, no en todos los pacientes, afortunadamente estos se presentan en un muy bajo porcentaje, pero sí en algún 5% de los primeros pacientes se encontraron lesiones oculares que estaban prácticamente relacionados con los niveles altos de tirosina. Llegan a tener también erosiones, opacidad corneal, algo de prurito, comezón y fotofobia. Son muy bajo porcentaje y en un menos del 1% el prurito, la dermatitis, mioclonías esporádicas y estreñimiento, muy raros, pero son los que se han reportado a lo largo de este tiempo. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la periodicidad recomendada para el control de pacientes en tratamiento con nitisinona? ¿Cada mes, cada 3, 4, 6 meses o es variable? Y bueno, aquí vemos que cada mes el 21%, cada 3 meses el 38% y variable 33%. Pues, ¿qué creen? Que nada más y nada menos, efectivamente es variable, porque aquí vamos a tomar primero, lo que primero vamos a tomar en cuenta es la edad. No es lo mismo pues un adulto que ya está estable y que tuvo un tratamiento de inicio incluso temprano, a un recién nacido que está
debutando con una tirosinemia alta, como el caso que nos presentó la doctora Vela, con una succinilacetona bastante alta y que requiere atención pues inmediata. Este recién nacido pues requiere que se le tome el tratamiento, hay que ver en qué estado nutricional está, porque si está desnutrido o está con sobrepeso u obesidad, requieren un ajuste nutricional más estrecho. Los recién nacidos que son de primera vez, a veces, hasta que se ajusta tanto la dosis de todo, de la fórmula, del medicamento y cómo va respondiendo, pues llegamos a ver 1 o 2 veces por semana, después cada semana, hasta que se estabilizan, se va viendo cómo está el desarrollo, su crecimiento, sus niveles, sus estudios bioquímicos, vemos cómo están los estudios de imagen, si se tienen niveles de NTBC, hasta que se regularizan. Hay niños que nada más tienen tirosinemia tipo 1, pero hay otros que tienen otras comorbilidades y algunos van a estar en situaciones de riesgo porque requieren alguna cirugía, a las vacunas, que requieren algún procedimiento, o en adultos, incluso si está en las mujeres, si están en embarazo o en el parto, pues esto implica algunos ajustes que son situaciones de riesgo. Entonces, cada paciente va a tener un cronograma individualizado. La siguiente pregunta, ya que estamos a punto de terminar, los pacientes que son tratados con nitisinona ya no requieren manejo nutricional especializado. Esta es muy sencilla, ¿es falso o es cierto? La mayoría respondió que es falso y efectivamente es falso. Todos los pacientes, como lo dijimos desde el principio, van a requerir dieta, ¿sí? Que es muy importante, la fórmula especial que está diseñada con concentraciones específicas de fenilalanina y de tirosina y aparte pues la nitisinona. Este es el éxito en el tratamiento. Si tenemos las 3 cosas, el paciente va a estar mejor. Si no, pues no. Y la pregunta que sigue es la más difícil de todas. ¿Les pareció útil la sesión de hoy? Pues queremos que nos digan si sí o si no. Pues muchas gracias por ese 100% que nos dan un sí. Eso nos da mucha motivación para seguir con ustedes adelante. Y pues ya nada más para en conclusión, pues fíjense que este tratamiento pues ha mejorado mucho a los pacientes. Los resultados en estos pacientes con tirosinemia tipo 1 ha mejorado en estos últimos 25 años. Esto ha demostrado que es seguro, que es bien tolerado, que es efectivo, ha disminuido la morbilidad, la mortalidad, han aumentado, ya tenemos adultos que están plenamente llevando una vida bastante apegada a la normalidad, con algunos ajustes nada más nutricionales. El NTBC, Orfadin, nitisinona o 2,2-nitro-4-trilfluorometilbenzoic 2,3-ciclohexanediona son diseñados para que el paciente preserve la función hepática, se demore más el tiempo en que pueda requerir algún trasplante hepático, y esto acompañado de un cálculo nutricional y una fórmula especial nos van a incrementar ese porcentaje de éxito. Y hay pacientes que empezaron con el NTBC en los 90s y están sin trasplante. Esto es un gran avance, y lo más importante es que todo depende también del trabajo en equipo. Yo les doy las gracias por su amable atención. Aquí están todos los colaboradores del equipo del Laboratorio de Errores Innatos de Metabolismo y Tamiz, que les damos las gracias. Somos un equipo de trabajo que liderado por la doctora Vela, pues estamos muy contentos y pues vivimos ahí en el 9º piso de la torre de investigación para quien guste visitarnos, consultarnos, y estamos para servirle. En este momento dejo de compartir pantalla y quedamos listas para sus preguntas. Gracias. Sí, bueno. Muchas gracias, doctora Belmont, doctora Zárate, doctora Vela. Creo que las presentaciones han sido por demás interesantes. Estamos muy contentos. Tenemos 69 participantes en este Zoom. Es de las
reuniones más, con más público, y precisamente les invitamos, tenemos aquí ya varias preguntas que están hechas. Si no quieren, los invitamos a escribirlas en el chat o bien pueden abrir su micrófono y compartirlas de viva voz. Pero tenemos algunas preguntas que ya nos hicieron, y esta creo que va más bien para la doctora Vela. La pregunta es: la lanceta especial para tamiz suele ser cara, hasta 70 pesos. ¿Qué otras opciones para tomar el tamiz sería correcto? ¿Qué opina? Cambiar de proveedor de lancetas. A nosotros en el instituto la lanceta cuesta muchísimo menos, la compramos en cajas de 200 piezas y la caja, lo más caro que hemos llegado a adquirirla es alrededor de 1,400 pesos. Esto quiere decir que cada lanceta cuesta alrededor de 7.5 pesos. 70 pesos es absolutamente excesivo. No se requiere una lanceta sofisticada, se requiere una lanceta neonatal especializada que haga incisión y no punción. Esto es la forma segura, es la forma recomendada por las guías internacionales. Es triste que siempre hay personajes intermediarios que tratan de hacer su agosto en este tipo de situaciones, proveyendo producto o no de la calidad adecuada o precisamente con un precio exorbitante. Pero eso es importante, buscar el proveedor y si necesita adecuado. Información, nosotros no tenemos ningún proveedor específico porque todo se hace por licitación abierta, pero le damos algunas de las que hemos tenido experiencia nosotros. Que se contacte con nosotros. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es: ¿cuál es la diferencia entre sangre capilar y punción venosa? Esa es muy buena pregunta. Sangre capilar es la que obtenemos del tejido, es decir, cuando hacemos una incisión con una lanceta en el taloncito, a esa le llamamos sangre capilar. En cambio, sangre venosa es la que obtenemos directamente de una vena, ahí sí, con una aguja o con una mariposita. Fíjense que para el caso del tamiz neonatal, en ciertas circunstancias sí se puede usar sangre venosa, siempre y cuando ustedes avisen al laboratorio que fue venosa, porque a veces los valores de referencia cambian un poquito. Pero evidentemente nunca se debe usar sangre arterial y evidentemente nunca se deben de usar agujas para la obtención de sangre capilar, solamente para la venosa. Espero que haya quedado claro. Venosa, la vena, capilar, el colchoncito del talón. O cuando es del dedito, este es capilar. Yo creo que sí quedó muy clara. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta cuándo es el límite de tiempo para la toma del tamiz? No hay límite de tiempo para la toma del tamiz. Para el tamiz neonatal, evidentemente el tiempo es por logística. En general no se aceptan niños mayores de 30 días porque ahí ya es otra circunstancia. Pero para el tamiz metabólico de alto riesgo se puede hacer desde niños hasta adultos con espectrometría de masas en tándem, con HPLC, con distintas metodologías, y siempre hay una alternativa bioquímica para buscar especialmente aminoácidos, acidemias orgánicas y tirosina, por ejemplo. Solamente me gustaría agregar algo. A veces como que tenemos la idea que los errores innatos del metabolismo son solamente de lactantes, pero la realidad de las cosas es que muchos de estos se pueden presentar en etapas posteriores, en preescolares, escolares, incluso en adultos. Sí. Entonces, si tenemos la sospecha de algo, tenemos que hacer el tamiz metabólico ampliado, y si ya sale algo normal, pues ya nos iremos por esa ruta a ver cuál sería el problema específico. Y también recordar que el tamiz metabólico ampliado es para micromoléculas, para los problemas de depósito no está indicado, o sea, nos sirve para ver comorbilidades como el Fanconi y esto, pero no para hacer diagnóstico de una glucogenosis, una lisosomal y esto, porque tenemos, bueno, lo que me he dado cuenta es que confundimos mucho las enfermedades por depósito contra la de micromoléculas, como sería el caso de la tirosinemia, galactosemia, fructosinemia, etcétera, ¿no? Sí, pero para las enfermedades por depósito ya se hacen otro tipo de estudios, ¿no? Claro. Enzimáticos, etcétera, pero sí, siempre pidan tamiz, o pruebas, no tienen que llamarle tamiz, le pueden llamar estudios metabólicos para pacientes de alto riesgo de error innato del metabolismo. Así es.
Muy bien. No sé, a mí me parece parecida esta pregunta, es similar a la anterior, hay un pequeño diferencial. ¿Hasta qué edad es aceptable hacer el tamiz metabólico ampliado? Lo mismo que Muy dijo la bien. doctora Zárate, le llamamos tamiz neonatal al que se hace en población aparentemente sana. Esa es la diferencia. El tamiz neonatal se hace en niños que no tienen datos clínicos. Cuando un médico observa un dato clínico, por pequeño que sea, no sé, una sospecha de una hepatopatía o algún problema neurológico, ahí ya lo conducente es hacer un estudio o perfil metabólico completo que es diferente al tamiz neonatal y que no tiene restricción alguna de edad. Perfecto. No sé si tienen algún otro comentario, doctora Belmont, doctora Zárate. ¿No? Una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo tenemos para un diagnóstico oportuno de la tirosinemia? Pues aquí tenemos que recurrir a fomentar el tamiz para que se pueda identificar de manera temprana. El tiempo pues corre desde que nace el niño y lo más enfocado que debemos de tener es pues lo antes posible, ya sea con o sin tamiz. Y pues si un niño no tiene tamiz hay que solicitárselo, hay que promoverlo, tenemos que volvernos todos promotores del tamiz y explorar muy bien a los pacientes y que cualquier dato clínico o bioquímico del tamiz inmediatamente sea referido con el especialista y tenga la atención adecuada y oportuna. Sí hemos tenido pacientes de diagnóstico tardío que llegan con cirrosis y pues los pronósticos cambian. Entonces, de entre más tiempo tarde en hacerse el diagnóstico, más tiempo va a tardar en implementarse un tratamiento adecuado y oportuno y pues todo eso va a demeritar en un daño que podría llegar a ser irreversible y pues cambia el pronóstico del paciente. Muy bien. Tenemos la última pregunta, perdón, doctora Zárate. No, yo lo que iba a agregar es que yo creo que nunca es tarde. Aunque tengamos pacientes ya cirróticos, el hacerles el tamiz e instaurarles un tratamiento les Claro. cambia la vida. De hecho, alguna de las pacientes que en algún momento tuvimos que ya llegó con un raquitismo súper importante, que tenía un daño hepático importante, estaba postrada, ni siquiera hablaba. En el momento en que se le dio la nitisinona y se le dio el tratamiento dietético, hubo un cambio brutal en esta paciente, que desgraciadamente falleció porque hizo un hepatocarcinoma, pero bueno, no todos hacen hepatocarcinoma, entonces yo creo que cualquier momento ante una sospecha se tiene que hacer. Muy bien. Y tenemos la última pregunta escrita. Dice, doctora Vela, como siempre, muchas gracias por su excelente presentación. ¿Cuál sería su opinión sobre el tamizaje por NGS de primera línea en población abierta? Esa pregunta viene de una gran experta que admiramos muchísimo, la doctora Melania Abreu. Es el futuro, mi querida Melania. Sin embargo, el futuro sabemos que no tiene la misma velocidad en México que en otros países. Evidentemente, nosotros nos tardaremos muchos años en alcanzar eso, pero el tamiz de nueva generación, el de secuenciación, especialmente el exoma, ya llegó. Hay grandes protocolos, el NBSEC en la Universidad de California, el BabySec de Boston, el NC Nexus de North Carolina, no se diga Australia, no se diga Alemania, que ya tienen grandes proyectos piloto de secuenciación de exoma. Evidentemente se necesita un tamiz neonatal muy maduro, ¿sí? Un sistema de tamiz neonatal muy maduro que tenga perfectamente medida el control de calidad desde la toma de muestra hasta la emisión de resultados y que por supuesto sea hecho con todos los lineamientos éticos como debe de ser, sin ningún sesgo comercial, sin ningún sesgo de ningún tipo. Yo creo que va a ser algo verdaderamente emocionante que esperemos pronto ver en algunas poblaciones específicas del tamiz. Ahorita lo que, hasta mi saber, lo que los investigadores están haciendo, pero con un ahínco tremendo, es acortar los tiempos que dura la secuenciación.
El último que yo leí ya van en 48 horas la secuenciación completa del exoma. Entonces, esto es verdaderamente maravilloso porque entonces sí podría ser competitivo con el tamiz tradicional, con el bioquímico. Mi predicción es que son plataformas absolutamente complementarias, pero para allá vamos. O para allá van los países desarrollados, nosotros no. Bueno, nosotros algún día. Estaremos próximamente ya como Dinamarca en unas cuantas semanas. Realmente, sí. Perdón, tenemos varios comentarios, es una plática súper didáctica y podemos diagnosticar en forma temprana y cambiarle el pronóstico a nuestros pacientes. Excelente comentario. Muchas gracias por las perlas para llevar a casa. Tenemos varios comentarios, pero como siempre en estas actividades, el tiempo es nuestro enemigo. Las 3 presentaciones han sido espectaculares. Gracias por las preguntas que nos mandaron. Si tienen todavía alguna pregunta, escríbanla y posteriormente recibirá la respuesta por parte de la doctora que le haya usted hecho la pregunta. Les damos nuevamente las gracias a nuestro patrocinador, IMED Orphan. Definitivamente es un esfuerzo muy especial para poder transmitir esta información y me encantó la frase para llevar perlas a casa. Y bueno, la frase que definitivamente le estamos robando a la doctora Zárate: los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y este tipo de pláticas, de presentaciones, aportan precisamente eso, un conocimiento para estar atentos, para estar alerta, y es preferible que no sea una enfermedad severa. Mandémoslo con los expertos, con las personas que sí saben cómo tratar apropiadamente y que tienen todo el expertise, todo el know-how, todas las herramientas para tratar apropiadamente a estos pequeños. Muchas gracias, doctora Zárate, doctora Vela, doctora Belmont, por sus presentaciones. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Muy buenas noches.